Bueno, muy buenas tardes. Estamos esta tarde del 1 de marzo, aquí desde el Colegio de Arquitectos, y vamos a hacerle algunas preguntas a nuestros invitados el día de hoy al foro que hemos denominado Desarrollo Económico de la Ciudad de Chetumal. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alberto Obando Martínez. ¿Qué función desempeña dentro del equipo? Yo soy enlace Quibernos de la zona sur del estado. Y Alberto, ¿qué esperas del panel de esta tarde? Pues espero que exista la interacción entre los panelistas y se lleguen a determinados puntos, no todos iguales, pero sí puntos importantes para empezar a vislumbrar cuál sería la solución para apoyar a nuestra ciudad capital en el tema de desarrollo económico. ¿Qué tal? Luis Alfonso, protonotario Sabido. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué esperas del foro, del panel de esta tarde? Bueno, pues yo espero que sea una actividad bastante nutrida en donde podamos poner sobre la mesa cuáles pueden ser las posibles alternativas, cuáles han sido las cosas que nos han salido mal en la ciudad, podamos hacer algunas propuestas y que de este análisis pues podamos obtener algunas alternativas para poderlas llevarlas a cabo en conjunto con otras instancias. Mi nombre es René Lozano, soy profesora de la Universidad de Quintana Roo. Muchas gracias. ¿Qué espera del panel, del foro de hoy, de esta tarde? Bueno, yo lo que espero es que surjan ideas interesantes para promover el desarrollo económico de Chetumal. Juan Carlos Sepulcre. ¿Qué esperas del foro de esta tarde, Juan Carlos? Bueno, poder aportar alguna iniciativa y dar alguna nueva idea para que Chetumal se consolide y se desarrolle como Dios manda. Mi nombre es Jaime González, soy rector del Hotel La Riviera Maya, director de la sede de Aspen Institute México y enlace Quibernos del Estado. Mucho gusto en estar con ustedes. Muchas gracias, Jaime. ¿Qué esperas de la plática de esta tarde? Pues mira, yo tengo un cariño muy especial por Chetumal, ¿no? Y a lo largo de las décadas yo comparto la reflexión de cómo generar alternativas para su desarrollo, ¿no? Lo que espero en esta mesa, que es una mesa plural, donde hay académicos, donde hay empresarios, donde hay miembros de la sociedad civil, donde hay jóvenes como tú, empresarios también, tengamos una reflexión constructiva, positiva, sobre lo que se ha hecho, lo que se puede hacer o lo que deberíamos hacer para impulsar el desarrollo de esta linda ciudad del sur del estado de Quintana Roo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio abierto que conjuntamente organizamos el colectivo Quibernos AC de Aspen Institute y el Colegio de Arquitectos de Quintana Roo AC, denominado Desarrollo Económico de la Ciudad de Chetumal, tema de vital relevancia para el crecimiento y prosperidad de esta capital, considerando los momentos de transformación económica y política por la que atraviesa nuestro país y el mundo en la actualidad. A continuación, le pediré a nuestro enlace del capítulo sur de Quibernos, Quintana Roo, al maestro Alberto Obando Martínez, nos comente brevemente los objetivos del colectivo Quibernos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero comentarles un poco sobre Quibernos. Quibernos es una palabra griega que significa timonel y desde su creación en el 2011 como un programa de valor social del Grupo Salinas se ha encargado de fomentar la cultura del liderazgo. El liderazgo basado en valores y compromiso. En Quibernos nos definimos como un colectivo de líderes jóvenes que contribuye positivamente a la transformación de México. Y operamos con un enfoque desde lo local y somos una organización apartidista, laica y sin fines de lucro. Durante este año se crearon en Quibernos los capítulos locales, que funcionan como instancias de organización, representación y acción de los colectivos. Este grupo focal es el segundo evento que hemos realizado como Quibernos en la zona sur de nuestro estado. Dentro de nuestros objetivos se encuentran contribuir a la construcción de una nueva cultura de liderazgo, basada en los valores que inspiran la democracia, el Estado de Derecho, la igualdad y la seguridad. También fomentar la cooperación entre instituciones y organizaciones que compartan los mismos valores, es decir, la tolerancia, honestidad, libertad, responsabilidad, solidaridad, justicia y una actitud dialogante.
Quiero agradecer al Colegio de Arquitectos también y a su presidente, el arquitecto Pedro Chargoy, por permitirnos realizar este foro en sus instalaciones. Estoy muy orgulloso de ser parte de este colectivo y me llena de entusiasmo saber que cada uno de los liderazgos que representa impulsa una causa: la participación ciudadana, la igualdad de género, desarrollo económico, desarrollo social, derechos humanos, medio ambiente, entre otros. Sé que este grupo focal cumplirá con su objetivo. Los panelistas que nos acompañan son garantía de ello. Y como colectivo nos comprometemos a darle seguimiento a las conclusiones del día de hoy para que mediante un análisis podamos estar en condiciones de proponer soluciones o alternativas que nos permitan contribuir positivamente en la generación de un mejor desarrollo económico para nuestra ciudad capital. Gracias. Muchas gracias al maestro Alberto por esta valiosa información. A continuación les presentaré a nuestros panelistas invitados esta tarde, quienes amablemente han aceptado participar en esta actividad y aportar sus opiniones respecto a cómo visualizan a nuestra ciudad capital desde su óptica. Primeramente les presento a la profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo, René Lozano Cortés. Es doctora en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, Premio Nacional de Finanzas Públicas 2010. Muchas gracias, doctora. Contamos con la presencia del licenciado en Economía y maestro en Planeación por la Universidad de Quintana Roo, Rolando Méndez Navarrete, quien actualmente preside el Colegio de Economistas de Quintana Roo, con experiencia en el sector público estatal y en el sector académico en la UCRO, ICACRO e IACRO. Ha desarrollado trabajos de consultoría y ha desarrollado estudios y diagnóstico. Ha sido asesor de tesis y protocolos en diversas ocasiones. Tuvo participación en la publicación del libro La mercadotecnia como factor condicionante para el éxito comercial en la micro, pequeña y mediana empresa en Quintana Roo, así como también ha participado en un gran número de diplomados, cursos y talleres relacionados con el tema que abordaremos esta tarde. Muchas gracias por la atención. De igual forma nos acompaña el licenciado en Administración Luis Totolotari. Inició su vida laboral en la ciudad de Mérida, trabajando primero en el área de administración de la galletera Donde y posteriormente en la casa de bolsa Lector, realizando análisis de inversión. De regreso a la ciudad de Chetumal, trabajó como auditor de obra pública en la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. Realizó estudios de posgrado en Alta Dirección y Negocios Internacionales, así como también en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Mayapa. Fue tesorero de la Canaco Servitur Chetumal y actualmente imparte clases en línea en la UNIT Chetumal. Es administrador de las panaderías de Invencible, empresa familiar chetumaleña. Muchas gracias, Luis. También contamos con la presencia del licenciado en Economía y maestro en Administración, Jaime Alberto González Mendoza, rector de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. Participa activamente en organizaciones civiles como director de la sede en Quintana Roo de Aspen Institute y coordinador estatal de Quibernus Asociación Civil. Asimismo, es miembro fundador del Colegio de Economistas de Quintana Roo. En su trayectoria ha logrado certificaciones y diplomados en gestión estratégica, gestión de calidad, planeación y desarrollo de proyectos, cooperación para el desarrollo, entre otros. Estos otorgados por organismos estatales como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de Monterrey, la Universidad Nacional a Distancia de España, INLAC y CONOCER. Cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión de instituciones de educación superior, así como docencia a nivel de licenciatura y posgrado. Fue parte del equipo fundador de la Universidad del Caribe, institución pública de educación superior, donde laboró como secretario de Planeación y Desarrollo Institucional por 12 años. Muchas gracias, Jaime. Gracias, hola. De igual forma, contamos con la presencia del licenciado en Derecho Laboral, Mercantil y Urbanismo, Juan Carlos Sepulcre Fuentes, quien también cuenta con másters en Comercio Internacional, Desarrollo de Proyectos Industriales en Países en Vías de Desarrollo, Urbanismo y Turismo Residencial en el Mediterráneo, Expansión Internacional de Empresas, Auditoría de Proyectos Industriales,
creación de joint ventures, gestión de soluciones empresariales para la industria, gestión de equipos de administración de proyectos y planes industriales, convenios institucionales internacionales, entre otros. Cuenta con una extensa experiencia empresarial en gestión de compraventa inmobiliaria en Alicante, España. En reestructuración industrial en Irak estuvo de 1997 a 1998. Plan de expansión industrial en Nueva Delhi de 1998 al 2003. Reorganización industrial en Rusia, NAMI, del 2003 al 2008. Desarrollo y promoción de resorts turísticos en España del 2008 al 2011. Planificación industrial en Nigeria del 2011 al 2014. Estructuración financiera de proyectos en Zúrich en el 2014. Estuvo presente en el inicio de Plataforma Internacional de Proyectos y Planes de Desarrollo en Puerto Rico y Panamá. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Bueno, pues entrando ya en materia de lo que será nuestra dinámica, y antes de dar inicio, procedo a explicar las reglas de participación, mismas a las cuales solicito atentamente a los panelistas nos apeguemos de manera estricta, con la finalidad de obtener un resultado concreto y objetivo que permita generar un análisis claro de lo que aquí se discuta. Como moderador de esta mesa, realizaré 4 preguntas a cada uno de los panelistas y se otorgará un tiempo de 3 minutos a cada respuesta por participante. Un servidor les indicará el momento de inicio y de término de los comentarios por cada uno. Para ello, contaré con 2 paletas de color, una amarilla y una roja, de las que me apoyaré para indicarles cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de su participación, levantaré la paleta amarilla, y cuando se haya agotado por completo su tiempo, para con esto pasar a la siguiente pregunta y al siguiente participante. Se solicita nuevamente que las respuestas sean objetivas y sin salirse del tema. Estas respuestas se irán anotando por un observador, quien al término de la dinámica mencionará en resumen los comentarios que se realizaron por todos los participantes. La dinámica se grabará mediante cámara de video para después enviar a los panelistas interesados en la dinámica y en este tema que estamos abordando esta tarde, así como para el análisis y generación de un documento resumen que podrá ser compartido por parte del colectivo Quiberno Zona Sur. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? Bueno, pues les pedimos también al auditorio que para que podamos tener una actividad bastante ágil, en la medida de sus posibilidades, poner sus teléfonos en la modalidad de vibrador, y bueno, en cualquier momento que gusten un refresco, un agua o un café, tenemos el coffee break aquí disponible en cualquier momento. Bueno, iniciamos. Brevemente les leeré, para entrar todos en contexto del tema, unas líneas que este colectivo ha encontrado en la literatura disponible. Y dice así: la situación económica que afecta a la capital del estado de Quintana Roo tiene que ver con muchos factores y sucesos, varios de ellos ocurridos desde hace bastantes años. En décadas pasadas se conocía a la ciudad a nivel peninsular e incluso nacional como un excelente lugar para encontrar mercancías de importación, y esto fue al amparo del decreto de zona libre que el gobierno federal emitió por los años 50, luego de que Chetumal fuera arrasada en 1955 por el huracán Janet. El objetivo era ofrecer una alternativa de recuperación y desarrollo a la ciudad capital, lo cual se cumplió parcialmente, porque en efecto, muy pronto se empezó a registrar una intensa dinámica comercial que atrajo a compradores de todo el país y que generó riqueza a muchos habitantes, pero que no propició un desarrollo económico real de la capital del estado. La globalización fue uno de los primeros motivos. Primero con el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles, conocido como GATT, en los 80, con lo que cambiaron las reglas para introducir mercancías al país, incluyendo la zona libre de todo Quintana Roo. En los 90 el país ingresó al famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que vino a terminar con esta etapa comercial en el sur del estado. Pues aunque no fue derogado el decreto de zona libre perimetral, las nuevas medidas para el control de calidad, mejor conocidas como normas oficiales mexicanas, NOM, hicieron incosteable para los comerciantes locales introducir pequeños lotes o cantidades de mercancías que debían ser sometidas o costosas pruebas de laboratorio, amén de que tenían que contar con etiquetas y manuales en español, por mencionar solo algunos de los nuevos requisitos que ya no pudieron ser sujetados por el pequeño comercio.
Como consecuencia de esta situación, muchas familias empezaron a dejar de ver el comercio y los negocios como su principal opción, y fue por ello que muchos empresarios prefirieron pues la burocracia y la política como un medio de ingreso económico, aunque no fuera su perfil. En esa década aparece la zona libre de Belice, quien tuvo un arranque prometedor y que por lo pronto terminó por perjudicar más al ya debilitado comercio chetumaleño. Hoy la zona libre de Belice enfrenta también su propia problemática. Se establecieron además las cadenas comerciales nacionales y extranjeras, Aurrerá, Soriana, Chedraui, Sams, etc. Mientras que las prolíferas tiendas de conveniencia están llevando, pues desafortunadamente, a momentos críticos al ya golpeado comercio aún presente. La pregunta es, ¿qué deberá hacer la capital del Estado para recuperar esos años de bonanza? ¿Regresar al comercio de mercancías? ¿Apostarle al turismo de naturaleza? ¿Tecnificar su campo? ¿Apostarle a nuevas formas de negocio? ¿Quién debe dar la pauta? ¿El gobierno o los empresarios? ¿O debemos esperar que la capital tenga un golpe de suerte? Bueno, después de haber leído esta introducción que nos dimos a la tarea de encontrar en la bibliografía que tuvimos a nuestro alcance, iniciamos con las preguntas. La primera será la doctora René Lozano. En su opinión, doctora, ¿cuál debe ser la estrategia para activar la economía de la ciudad y cuál sería el impacto de esa estrategia en los próximos 10 años? Pues antes que nada, antes de responder, quisiera agradecer. Quiero agradecer la invitación. Definitivamente, al parecer, aunque no nos guste, la vocación de Chetumal sigue siendo el comercio, pues es la actividad que aporta más y que contribuye más al Producto Interno Bruto. Sigue siendo, incluso de acuerdo a la información de los censos económicos, la actividad que más aporta. La otra actividad, y que tampoco nos debe dar miedo y que muchas veces se descalifica, es la actividad de la prestación de bienes y servicios que hace el gobierno del Estado. Sabemos que el gobierno del Estado ocupa el 75%, bueno, el 75% de su personal ocupado está ubicado en Chetumal. Entonces, no debemos verlo como un meramente gasto, porque todos los bienes y servicios que ofrecen las administraciones públicas no se deben de ver así, ¿no? Porque estos contribuyen también a la dinámica de la economía. Me parece también que una actividad que ha recobrado cierta importancia para Chetumal es las manufacturas. Sabemos nosotros que Chetumal no es Otompe Blanco, sin embargo, si el 61% de la población del municipio está en Chetumal, bueno, pues podemos considerar a esta actividad como importante también para un desarrollo de la ciudad. Gracias. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es para el licenciado Juan Carlos Sepúlveda. Mencione dos fortalezas y dos debilidades que visualice en la dinámica económica de la ciudad de Chetumal. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación ante todo. Y evidentemente todos mis comentarios van a tratar de ser siempre positivos. Soy extranjero en esta tierra, aunque me han acogido bien y de hecho nos han convencido para estar aquí. Debilidades, evidentemente, yo diría que la humildad. Es decir, es una tierra que a mí me ha impresionado porque hay mucha gente que defiende con tesón y con mucha humildad la situación real que tiene. El potencial, evidentemente, pues como muchas partes del mundo, el sol, el clima y el bienestar, que evidentemente se pueden desarrollar en diferentes líneas de trabajo. Como ya se ha dicho, Chetumal vive del funcionariado, es decir, del gobierno, del servicio público. Creo que está muy bien el servicio que se está prestando, pero no es una actividad que genere una riqueza a la región.
hay un campo que se debería potenciar mucho, la agricultura, la ganadería. Es un campo que lo tiene muy fácil de hacer. En Chetumal Chetumal no es una ciudad del tercer mundo, ni mucho menos, todo lo contrario, tienen todo lo que quieren, lo saben hacer. Quizás hay un aspecto conservador de la costumbre de vivir del Estado, ¿no? Entonces yo les invito a que se provoquen a sí mismos, que sean innovadores, sobre todo la gente joven, hasta los 30 años uno se puede equivocar muchas veces, que se equivoquen, que se lancen al vacío a nuevas actividades, que hagan piñas, que hagan grupos, que hagan sociedades. No pasa nada de compartir beneficios porque se va a ganar más dinero. Y sobre todo, innovación. Yo me he encontrado una zona muy virgen en muchas cosas, pero no está déficit de infraestructuras, están con algunas cuestiones evidentemente que hay que mejorar, pero para una base industrializadora como la que yo creo que se puede desarrollar en Chetumal, si se encuentran las industrias, los sectores que gusten a la gente de Chetumal, se puede estar trabajando. El único asunto es que ustedes, como las personas de aquí, pues sean capaces de dar el paso adelante y no estén esperando que venga una multinacional a salvarles el cuello, porque las multinacionales no salvan el cuello a nadie, si no se aprovechan. Entonces, ese es el punto que yo siempre digo a cualquier emprendedor de aquí de Chetumal. Den el paso, busquen la manera y háganlo. Muchas gracias, Juan Carlos. La siguiente pregunta es para el maestro Jaime González. ¿Cómo debe participar el sector privado? ¿De qué forma el sector público? ¿Y de qué forma la sociedad en la actividad económica de la ciudad? Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿O sin micrófono? Pero primero que nada quiero agradecer la invitación a este panel, que con un gusto, un placer vengo aquí como hijo de padre chetumaleño, 15 años migrante de la ciudad por tema de trabajo, obviamente. Yo difiero un poco en ciertos elementos, ¿no? Y para centrarme en el punto de la forma de cooperación, yo pienso que primero hay que tener una lectura del contexto actual. Tenemos un contexto actual de una era de conocimiento, una era de información, de tecnología, ¿no? De entorno cambiante, y lo que nos falta es conectar, ¿no? Nos falta conectar la visión, la mente, las iniciativas de la cooperación con ese mundo. Nos estamos aislando, ¿no? Y generar esta conexión en la que puede confluir el sector privado, el sector público, el sector académico, el sector civil, tiene que ver con la construcción de una agenda. Si el valor más importante es el intangible y es el conocimiento y es el talento humano, lo que tenemos que generar es agendas de interacción. Una agenda de interacción donde se prevalezca la educación, la innovación, el conocimiento entre actores públicos y privados permitirá que surjan creativamente las iniciativas, ¿no? De negocios, las iniciativas para el desarrollo de la ciudad, las iniciativas para conectar. Recientemente, hace unos 6-7 meses, hubo una charla donde visitó la Ciudad de México el director del Centro de Desarrollo de Harvard, Ricardo Hausmann, y él comentaba de nuevas formas de medir el desarrollo. Y lo que estaban concluyendo de por qué una ciudad se desarrollaba o no, y que hay varias teorías, y la doctora conocerá muchas más, y aquí tengo compañeros también doctores y maestros, y decían, esto es como la teoría del esclavo, de la construcción de letras. Si tú vas a una ciudad y solo dominan una letra A, el número de palabras que pueden construir es mínima. Pero si dominan la letra A, la B y la C, pueden construir más palabras. Y si sumas la A, la B, la C, la D, la E, la F, y tienes 10, puedes construir 500, 600 palabras. Entonces, en la medida en que concluyamos especialidades, cooperemos y generemos mezclas de palabras a través de nuestro conocimiento, podremos generar una mayor diversidad de productos y servicios. Entonces, la clave fundamental ante el cambio total que hay y las nuevas formas del contexto está en la generación de esa agenda de cooperación donde se centra el conocimiento, la innovación y la creatividad, y que se puedan generar los ecosistemas de componentes y de pares que traigan cada uno su aportación. Quiero centrar por ahí la primera introducción. Muchas gracias.
La siguiente pregunta es para el licenciado Rolando Méndez. Rolando, ¿qué se debe privilegiar más? ¿La promoción del destino o el fortalecimiento de su infraestructura y por qué? Bueno, yo creo que el fortalecimiento de su infraestructura, de hecho, es, según mi punto de vista, la planeación es el tema que necesita Chetumal para poder desarrollarse. Necesita tener una visión de ciudad del futuro, cómo se quiere ver en el futuro, ya sea como una ciudad inteligente, como bien mencionaba el maestro Jaime, o simplemente como un centro integralmente planeado, ¿no? Como se han desarrollado en nuestro estado. De hecho, el lugar más exitoso de esta forma planificado fue Cancún, que estamos aquí muy cerca de él, y muchas potencias en el mundo han estudiado cómo se desarrolló Cancún y cómo lo pudieron hacer los mexicanos, ¿no? Entonces, en ese contexto creo que la planificación de Estado es el elemento principal para poder desarrollar nuestra ciudad Chetumal, y no solo nuestra ciudad Chetumal, sino con ella el sur de Quintana Roo. Les voy a dar algunos números. Tenemos más o menos en lo que va del sexenio 23,000 millones de pesos invertidos en infraestructura productiva y infraestructura económica. Si se destinaran esos recursos, no digo que se destinen mal, pero si se destinaran con un objetivo social y una visión, entonces creo que el sur del estado se podría desarrollar de una mejor forma. Es necesario participar en este proceso de planeación, que sea una planeación participativa y que nos lleve a poder incluir al sur de Quintana Roo en el desarrollo. Hay algunas propuestas que vamos a mencionar en el momento que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando. La siguiente pregunta para el licenciado Luis Cruz Notario. En su opinión, ¿cuál debe ser la estrategia para activar la economía de la ciudad y cuál sería el impacto de esa estrategia en los próximos 10 años? Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Creo que estamos viviendo un contexto ya bastante saturado en materia de empleo, ¿no? Ya incluso el tema de trabajar en el gobierno, en el Estado, se vuelve aspiracional, incluso desde lo académico muchas veces, ¿no? Muchos alumnos o muchos egresados están pensando prioritariamente en esa parte. Y esto creo que va en razón de las pocas posibilidades que tenemos o las pocas probabilidades que tenemos de tener otras alternativas en el mercado, ¿no? Se le ha apostado mucho al tema turístico. Creo que debe haber un plan alterno que vaya más enfocado a aprovechar nuestra posición geográfica en el sureste mexicano para tratar de promover la creación de una industria ligera, de un sector secundario que nos pueda dar la posibilidad de tener esa proveeduría que necesitamos para nuestro propio consumo, incluso para ir siendo los proveedores de las empresas que van entrando en la promoción de estas inversiones y también de todas esas necesidades que podemos ir cubriendo en los vecinos países de Centroamérica. Yo creo que esto solucionaría un problema bastante importante en materia de empleo, porque de uno u otro modo el mercado del turismo y el mercado del comercio, de la intermediación, se ha ido saturando con el tiempo, ¿no? Y pues bueno, creo que también debe haber una participación muchísimo más directa de las cámaras empresariales en la elaboración de los planes de desarrollo. Considero que muchas veces los planes de desarrollo van enfocados a un sector en específico, lo priorizan y de repente no tenemos como los datos necesarios y suficientes para saber qué es lo que necesita Chetumal, ¿no? Mucha gente habla del turismo, mucha gente habla de que está saturado el sector gubernamental, pero no tenemos datos reales de lo que realmente necesita. O sea, ¿cómo vamos a desarrollarnos si no sabemos hacia dónde tenemos que ir como sociedad o hacia dónde vamos a colocar toda esa mano de obra, todo ese potencial que tienen los estudiantes y todas esas oportunidades que tenemos en este contexto de globalización? Porque creo que no estamos aprovechando de una manera correcta esa posición geográfica. Creo que es una buena oportunidad priorizar la industria ligera para que podamos tener la posibilidad de emplear a más gente y de potencializar también un sector que nos pueda dar equilibrio como sociedad. Hace un momento comentaba con algún compañero de aquí que lo que creo que necesitamos es tener un piso mínimo de convivencia, ¿no? Porque cuando de repente un sector está muy por encima de otro,
entonces esto nos va apaciguando un poco el desarrollo, lo hace más lento, no nos va dando la oportunidad de poder emplear a más gente, de poder innovar, de poder tener una mejor oportunidad de invertir y que incluso podamos también flexibilizar esa parte, ¿no? Y por último, creo que también como sector empresarial debemos exigir al gobierno que todas las negociaciones vayan en razón de emplear a la gente, no en el tema de las flexibilidades a la empresa, a los que invierten. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. La siguiente pregunta es para la doctora René Lozano. Doctora, mencione 2 fortalezas y 2 debilidades que visualicen la dinámica económica de la ciudad de Chetumal. Bueno, yo creo que una fortaleza que tiene es precisamente contar con algunos beneficios fiscales, aun cuando en los últimos años eso se ha visto como una debilidad, ¿no? Y una debilidad que yo veo en la ciudad de Chetumal es la poca inversión en capital humano. Creo que se ha apostado poco a la inversión en capital humano. Esto ha llevado precisamente a que no haya innovación, como dicen algunos compañeros de aquí del panel, ¿no? Creo que recientemente desde 1993, la Universidad de Quintana Roo ha aportado en este sentido, en calificar la mano de obra, ¿no? Si no tenemos una mano de obra calificada, tampoco pueden venir inversiones ni tampoco pueden desarrollarse actividades importantes para emplear a más gente, ¿no? Esta debilidad que yo veo, creo que ha sido, digamos que ha afectado de manera negativa para no encontrar precisamente otras alternativas adicionales al comercio o a los servicios de la administración pública como fuente de empleo en la ciudad de Chetumal. Creo que si tuviéramos una mayor inversión en educación, esto también generaría ideas que nos llevarían a plantearnos, por ejemplo, en el área de la agricultura, que es una actividad que también es importante en la ciudad y para el municipio, pues esto nos ayudaría a eso, a generar estas nuevas ideas. Quiero decir también que la economía del municipio es una de las economías menos vulnerables en todo el estado si las comparamos con las demás economías de los otros municipios. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta para el licenciado Juan Carlos. En su opinión, ¿cuál debe ser la estrategia para activar la economía de la ciudad y cuál sería el impacto de esa estrategia en los próximos 10 años? La estrategia básicamente creo que debería ser el unificarse en un destino, crear un destino en Chetumal, el potenciar los sectores que más fácil sean a corto plazo. La agricultura es lo que todo el mundo está viendo a corto plazo. También es cierto que la agricultura es lo que menos salario paga, eso también hay que tenerlo claro. La industria, aunque sea una industria ligera, requiere de logística, requiere de empresarios, emprendedores que quieran averiguar cómo se hace una lavadora o cómo se hace una rueda de un carro, y eso hay que verlo. Yo lo que quiero intentar incentivar aquí en Chetumal, llevo un año viniendo por acá, es el que existan emprendedores empresarios. Yo estoy escuchando mucho la palabra comercial. Evidentemente el comercio vive de lo que se factura y ahora mismo los únicos productivos que son los empleados públicos básicamente. Yo creo que Chetumal debería también canalizarse a nivel de ver los canales de salida de productos que se van a generar en un futuro, tratar de pensar en el futuro a 10, 15, 20 años no es difícil. De hecho, para que los inversores vengan a invertir su dinero en manos de la gente de Chetumal, evidentemente tienen que ver una seguridad, una garantía. La garantía jurídica está más o menos bien organizada aquí en Chetumal. La garantía de la productividad de la mano de obra productiva
pues es lo que hay que demostrar. Evidentemente, en la universidad se trata de educar a la gente, pero la formación profesional es lo que yo creo que se está dejando un poco de lado en este punto. Es decir, el mecánico o el que va a desarrollar dentro de una fábrica, dentro de un proceso fabril, alguno de los procesos necesarios. No solo el ingeniero que diseña el carro, sino el que puede desarrollar la línea de fabricación. Entonces, creo que la formación profesional debería ser también algo que se tomase más en cuenta aquí en Chetumal. Muchas gracias, Juan. Para el maestro Jaime González, ¿qué se debe privilegiar más, Jaime? ¿La promoción del destino o el fortalecimiento de su infraestructura y por qué? Yo creo que no son excluyentes. Tanto la infraestructura como la promoción, como el capital humano y demás variables son integradoras. El punto es que se comparta una misma visión. O sea, si hay claridad en la visión del objetivo y en la meta de desarrollo del destino, entonces se tienen que articular todas. No puede ser que uno invierte en infraestructura cuando no tiene claridad cuál es el tema de inversión y el tema de desarrollo, ¿no? Y tampoco uno puede invertir en promoción si no tiene la calidad de condiciones para traer de alguna manera quien ocupe pues, esa infraestructura, ¿no? Pero yo creo que donde se debe apostar también es en aprovechar la fortaleza mayor que tiene Chetumal, que es el capital humano. Es la ciudad con la tasa de cobertura de producción superior más alta en todos los municipios. Estamos arriba del 40%, cuando las otras tienen 20%, 18%. El tema es cómo despertamos ese capital humano. Y cuando uno escucha especialistas de cómo hay ciudades que crecen y otras no, ellos hablan también de una parte visible y una invisible. Una visible que tiene que ver, sí, con la infraestructura, con la carretera, con las inversiones, pero hay otra que tiene que ver con la dimensión cultural y colectiva, ¿no? De la forma en cómo tú creas una visión, de la forma en cómo creas ideas, y donde ya muchas veces no es tan importante tener la idea, sino la capacidad de ejecución de la idea. Y de la forma en que entonces, tanto lo individual como lo colectivo, tenemos una lectura acertada del contexto, de las oportunidades y cómo las aprovechamos para desarrollarlas. Entonces, ahí está el gran reto. Porque hay ciudades que no tienen que estar en un país desarrollado para ser referentes a nivel mundial. El tema es cómo establecemos unos puentes. Y esos puentes es generando condiciones de innovación y conocimiento, y creo que ese es el gran reto que tiene que apostar Chetumal. Porque tenemos un estado con dificultades presupuestales, un escenario federal difícil, un contexto turbulento en lo político electoral. No podemos apostar la ortodoxa de muchos años de la planeación del desarrollo, la definición de sectores, sino tenemos que potenciar cómo generar el espíritu creativo del colectivo chetumaleño para que tenga condiciones para generar por sí solos sus ideas, sus proyectos y sus conexiones. Creo que ahí está el gran reto que tenemos que trabajar y generar una agenda en ese sentido. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Licenciado Rolando, ¿cómo debe participar el sector privado? ¿De qué forma el sector público? ¿Y de qué forma la sociedad en la activación económica de la ciudad? Creo que es uno de los papeles fundamentales en este momento. Hace algunos años se crea la Ley de Asociaciones Público-Privadas a nivel nacional para empezar a incentivar el tema de la participación privada y pública en los proyectos públicos, valga la redundancia. Posteriormente el Estado de Quintana Roo crea la Ley de Prestación de Servicios Públicos, que es un poco desconocida, y también que promueve la participación de la IP dentro de los proyectos públicos y cómo se pueden, las diferentes formas de cómo se pueden asociar tanto públicos como privados para desarrollar proyectos, ya sean productivos, de infraestructura. Entonces creo que es sumamente importante, pero no debe estar sesgado al hecho de que o es iniciativa privada o es público el proyecto, ¿no? Al contrario, en esa inercia de relacionarnos público con lo privado, podemos catapultar aún más el tema público. Pero sí debemos de tener la claridad
de que esa negociación entre públicos y privados debe ser para la construcción de lo que no existe, no para el consumo de lo que ya está. Si tenemos clara esa parte, entonces creo que con esta asociación podemos hacer muchas cosas importantes y ya están sentadas las bases para ese desarrollo en México, ¿no? Creo que en general sería mi comentario. Muchas gracias, Orlando. La siguiente pregunta para Luis. Luis, menciona 2 fortalezas y 2 debilidades que visualices en la dinámica económica de la ciudad de Chetumal. Bueno, voy a empezar por las debilidades. Creo que la ciudad de Chetumal no tiene, y voy a insistir en ello, un tema de quién garantiza el cumplimiento, por ejemplo, del desarrollo, del plan de desarrollo del gobierno del Estado, de los municipios o de las instancias que tengan que ser, ¿no? Entonces, no hay una supervisión, no hay una garantía, no sabemos qué pasa al final de un sexenio, qué pasa al final de un trienio, qué pasa en los congresos. Entonces yo creo que esa viene siendo una de las principales debilidades, porque como sociedad no hemos sabido generar un mecanismo que nos dé la posibilidad de preguntar por ello, de preguntar hacia dónde nos están guiando las autoridades. Y no es con el afán de echar culpas, no es con el afán tampoco de responsabilizar a nadie, ¿no? Al final de cuentas la responsabilidad es nuestra desde otro mecanismo que conocemos muy bien en la democracia, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las grandes debilidades, o sea, no somos una sociedad que tengamos mecanismos en donde cuestionemos cuáles son esas posibilidades de crecimiento, de desarrollo que tenemos como sociedad y de una u otra forma el ver de qué otra forma las podemos reivindicar, ¿no? En el tema de las ventajas, creo que una de las más importantes, y coincido mucho con los compañeros panelistas, es el tema del capital humano, ¿no? Tenemos un gran conglomerado, tenemos universidades poniendo sobre la mesa muchos estudiantes, pero no tenemos dónde colocarlos, y voy a insistir en ello, porque de uno u otro modo no tenemos la oferta como sociedad, no tenemos la oferta ni empresarial, y tampoco tenemos el espacio en lo público, en lo gubernamental. Entonces yo creo que ahí esa es una ventaja que al mismo tiempo creo que puedo considerarlo como una desventaja, porque al final de cuentas no tenemos hacia dónde, pero sí tenemos esa capacidad para poder formar, para poder instruir y para poder colocar a muchas personas en la parte productiva de la ciudad. Sería todo. Muchas gracias, Luis. Doctora René Lozano, ¿cómo debe participar el sector privado? ¿De qué forma el sector público y de qué forma la sociedad en la activación económica de la ciudad? Bueno, el sector privado me parece debe participar, obviamente realizando inversiones productivas que generen empleos. Yo no soy especialista en el tema de las pequeñas empresas, pero sabemos que el 95% de las empresas en Quintana Roo y en Otompe Blanco, ¿sí?, ocupan hasta 10 trabajadores, y Quintana Roo, el 95% de sus unidades económicas son pequeñas empresas, ¿no? Entonces, esto mucho se dice es por falta de una cultura empresarial. Entonces, tenemos que ver cómo hacer a estas empresas más competitivas. Sabemos que Chetumal ha ocupado el penúltimo lugar en competitividad, ¿no? Entonces, creo que esto es un tema que tendríamos que ver desde el sector privado, que obviamente es complementario con el sector público. El sector público, en investigaciones que he realizado, he calculado, por ejemplo, que por cada millón de ventas que se realicen al sector público, hay un impacto en la actividad económica de 1,5 millones más. Esto quiere decir que el gasto público tiene un efecto multiplicador. Entonces, digamos que tienen que ser complementarios. Por el otro lado, en el caso de la sociedad chetumaleña, pues todos nosotros también tenemos que colaborar en este desarrollo, en este incremento de la competitividad como ciudad de Chetumal. Es muy importante decir, vuelvo a reiterar, lo de la inversión en el capital humano. Quintana Roo es la entidad
que menos cobertura tiene a nivel nacional en cuanto a la educación superior. Entonces creo que este es un esfuerzo que se debe realizar por parte del Estado. Muchas gracias, doctora. Juan Carlos, ¿qué se debe privilegiar más? ¿La promoción del destino o el fortalecimiento de su infraestructura y por qué? El destino, como bien han dicho antes, para hacer un destino tienes que tener la infraestructura locales bien consolidadas. Entonces, para traer o para sacar de Chetumal mercancías, conocimiento o cualquier cuestión que facture, tienes que tener una infraestructura y tienes que tener sobre todo una mentalidad. Yo lo que veo que en Chetumal hay es mucha posibilidad de crear un destino. Las infraestructuras, aunque pueden mejorarse, es una cuestión que está más que suficientemente consolidada como para generar ese destino. Lo que ocurre es que la sociedad de Chetumal está en una situación creo que como bien decía, de falta de comunicación con el exterior, como intentaba decir. A veces me pregunto por qué, porque lo tienen todo. Internet llega aquí, la televisión también, los jóvenes saben estudiar, hay muchas carreras en Chetumal, pero falta a veces el coraje y dejar la conformidad o la comodidad. Yo cuando hablo con un estudiante me dice que cuando termine la carrera se va a Cancún o a Mérida, y a mí eso a veces hasta me sienta mal, porque no pelean por su propia ciudad, por consolidar o por innovar aquí en un lugar donde es tan bueno como Cancún a nivel de futuro. Si buscas el turismo como destino se puede vender ahora mismo, con toda la humildad del mundo se puede vender una plaza hotelera mejor que en Cancún, porque puede dar otras cosas diferentes a las que Cancún puede tener. Entonces no entiendo el por qué van buscando otros destinos que inicialmente son más fáciles. El otro día estaba en una mesa de una familia de aquí de Chetumal y la discusión era que el niño quería irse a Mérida y el otro a Guadalajara, a hacer la misma carrera que se puede hacer aquí. Y al final es lo que yo le dije, vosotros lo que queréis buscar son nuevos retos, que papá pague la carrera y luego volver a Chetumal para volver a decidir que hay que irse a trabajar fuera de Chetumal. Entonces, la gente joven tiene que concienciarse de eso. Quizás el empleo público ha sido una comodidad muy buena en Chetumal, porque se ha vivido muy bien. De hecho, en las calles hay buenos automóviles y hay muy poca precariedad en la calle, aunque evidentemente el dinero no sobra. Lo que yo creo que hay que evolucionar y atreverse a defender Chetumal y a querer a Chetumal un poquito más, sobre todo por parte de la gente joven y de los empresarios que se acomodan a veces más de la cuenta. Muchas gracias, Juan Carlos. Para el maestro Jaime González. Menciona dos fortalezas y dos debilidades que visualices en la dinámica económica de la ciudad de Chetumal. Yo creo que una de las fortalezas, ya hemos coincidido, ¿no? El capital humano. Hay una gran cantidad de talento que creo y estamos coincidiendo, lo que falta es cómo hacer ese input, ¿no? Ese impulso creativo, de mentalidad, para crecer y salir adelante. Otro gran atractivo es que somos un lugar todavía seguro, ¿no? Habitable, con un ecosistema favorable, ¿no? Y el gran reto es, yo diría, entre las dos debilidades, pues la conectividad y asociado a ella la falta de atracción de inversión. Por eso yo creo que, y creo firmemente, ¿no? En el tema del liderazgo, en el talento humano, en la visión para salir adelante. Hay casos ya de mexicanos que lideran temas mundiales, de chilenos, de peruanos, ¿no?
Entonces, el punto fundamental es cómo construir esa visión. Recientemente tuve oportunidad de ver un reportaje sobre este paraíso de la inversión en tecnología Silicon Valley. Y ellos decían, mira, el tema fundamental de quien viene de América Latina acá a conectarse con nosotros, porque lo difícil no es replicar, lo mejor que te conectes, cómo te puedes involucrar con ellos, es cuando tú creas una empresa, primero lo que tienes que definir es tu visión y tu meta. ¿Quieres vender en Chetumal? ¿O quieres vender en Quintana Roo? ¿O quieres vender en México? ¿O quieres vender a nivel global? Entonces, la definición primaria de la meta. Si tú quieres vender globalmente, vente con nosotros. Entonces, la construcción inicial de la meta tiene que ver con la fijación también de tu mente, ¿no? Y del objetivo que te pones para el desarrollo de una empresa o un emprendimiento. Entonces, tiene que también nosotros, no solamente podemos generar riqueza en lo local, conectando internamente, sino cómo conectamos con lo global. Entonces tenemos que tener y fortalecer nuestra capacidad de tener una lectura del entorno para ver dónde podemos proveer los bienes y servicios que se requieren económicamente, ¿no? Regionalmente, internacionalmente, para generar inversión. Porque si no, lo único que logramos, sexenio tras sexenio, porque es lo que está de moda, es pues, que pasa de unas manos a otras. En este periodo unos tienen y el otro no. Y así nos vamos dando vuelta y por eso después todos nos peleamos unos con otros porque quieren mantenerse en la posición para poder tener el recurso. Entonces tenemos que querer, ¿no? Que tenemos que luchar por traer la inversión externa, por generar esos puentes de desarrollo donde no dependamos únicamente de una visión netamente local. Muchas gracias, Jaime. Rolando, en tu opinión, ¿cuál debe ser la estrategia para activar la economía de la ciudad y cuál sería el impacto de esa estrategia en los próximos 10 años? Sin tratar de pecar con el tema de la planeación, pienso que debe ser el camino para poder desarrollar la ciudad de Chetumal. De hecho, nuestro Jaime lo comentaba plenamente, es necesario tener una visión y esa visión no se alcanza solita. Es necesario planificarlo, es necesario planearlo. Si tenemos nosotros una visión de lo que queremos llegar a tener de la ciudad de Chetumal, podemos alcanzarlo. Pero sin una visión, el camino, cualquier dirección sería correcta, ¿no? Entonces, en primera instancia, marcar la visión de lo que deseamos desarrollar. Y el mecanismo sería a través de la inversión. Es necesario que el gobierno le apueste a los temas productivos, sí le apuesta a temas de infraestructura, pero no al tema productivo. Y como bien mencionaba por aquí, no podemos esperar a que alguien de fuera nos venga a traer la inversión. Es necesario nosotros desarrollarla. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la inversión productiva que el gobierno puede desarrollar. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, en este momento, como todos coincidimos, existe un capital humano bastante grande en la ciudad de Chetumal que puede, como dijo el maestro Juan Carlos, empezar a facturar. Por ejemplo, nosotros en el colegio estamos vendiendo servicios de consultoría, ya estamos vendiendo capital humano, conocimiento y no estamos vendiendo mano de obra. Un elemento importante en el que coincidimos todos, y les voy a poner un ejemplo bastante desagradable. Cuando vas a cierto lugar de telefonía celular, todos los que trabajan ahí son licenciados y maestros. Si vas a Cancún, creo que terminaron la prepa o la secundaria en algunos casos. Entonces todo ese capital humano se está desperdiciando y es necesario utilizarlo para otras actividades, ponerlos a pensar, para que puedan hacer cosas que muevan y promuevan el desarrollo del sur del estado. Nosotros tenemos algunas propuestas, por ejemplo, conversión a Chetumal como un centro de entrada para América Latina o Centroamérica, ¿no? Considerar a nuestros socios naturales como es Belice y el norte de Guatemala. De hecho, hace poquitito desarrollaron un foro México-Belice en el cual algunas cifras de intercambio económico y era bastante alto el recurso que entraba vía Belice como parte del comercio en Chetumal. Y no lo estamos viendo. Tenía un compañero de la carrera que decía, yo me voy a vender a Belice productos, porque no hay nada. Entonces tenemos mercados naturales que no estamos, por ejemplo, considerando, ¿no? Chetumal como centro distribuidor de turismo a Belice, a Centroamérica y a Guatemala. Nuevamente,
Vean a los turistas que están caminando por todos lados sin ningún rumbo. En otros lados, por ejemplo en Cancún y Playa del Carmen, se los llevan, ¿no? ¿A dónde quieres ir? Mira, tengo esto. No hay opciones para el turismo que viene, por ejemplo, de paso, que va a Centroamérica. Muchas gracias, Rolando. Esta pregunta es para el ministro Notario. ¿Cómo debe participar el sector privado? ¿De qué forma el sector público? ¿Y de qué forma la sociedad en la activación económica de la ciudad? Bueno, voy a empezar por el sector privado. Creo que la gran posibilidad de detonar en cierta medida a la ciudad, y creo que también es una de las más grandes responsabilidades, creo que sí tendría que recaer en el sector privado, porque de uno u otro modo no existen los mecanismos, voy a insistir también en ese tema, no existen los mecanismos para que nuestra ciudad pueda tener esas posibilidades. Por ejemplo, pues como un ejemplo nada más, nuestra aportación tributaria como ciudad es de las más bajas del país, a contrariedad de que tenemos uno de los mayores ingresos por divisas, ¿no? Estamos hablando de dos temas que se contraponen. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos pueden asignar recursos para que como sociedad, como Estado, podamos empezar a invertir en la generación de micro y pequeñas empresas, ¿no? Ya la diversificación viene después, sobre si nos vamos sobre servicios, si nos vamos sobre industria ligera, si nos vamos sobre agricultura, lo que sea, ¿no? Entonces, uno de los factores es ese, ¿no? Nuestra aportación tributaria es de las más bajas del país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O qué considero que tenemos que hacer es que el sector privado busque exigir a través de un mecanismo que este tipo de aportación pueda incrementar, se pueda acrecentar, para que podamos tener al menos una posibilidad de desarrollar algo, ¿no? Y esto va en razón que es lo que tenemos que hacer en la ciudad de Chetumal. Desde lo social, creo que sí necesitamos ver la manera de promover pues diferentes tipos de cultura, ¿no? Cultura de legalidad, cultura de paz, cultura de emprendedurismo, cultura en muchos sentidos, para entonces poder buscar esos equilibrios que necesitamos, tener esos pisos mínimos de convivencia, ¿no? Porque de repente tenemos estas inversiones y ya no sabemos ni siquiera cómo afrontarlas, ¿no? La gran mayoría de las personas que están trabajando en las empresas que vienen de fuera, pues están en los ingresos bajos, ¿no? Son los que despachan en las cajas, ¿no? O sea, no hay cargos directivos para todas estas personas que están saliendo de nuestras universidades, ¿no? Entonces no tenemos nosotros conocimiento de todos estos esquemas de cultura que nos deben dar la formalidad de poder incorporarnos de una mejor manera a la sociedad, ¿no? Quiero también, y tal vez no quisiera yo ahí como que mover algún tema, pero por ejemplo, en el ámbito de cuando vienen las inversiones, de repente vemos que los gobiernos están gestionando permisos, están gestionando flexibilidades para que estas inversiones se puedan quedar en Chetumal, ¿no? Luego viene la parte del empleo, que son los empleos más rascuachos, los que nos dan a la gente de acá. Entonces, ¿qué pasaría si en algún momento nosotros, como sociedad, generamos ese mecanismo para que, en vez de entrarle al tema de los moches, entrarle al tema, ¿no?, que todos conocemos, pues tratemos de que nuestro estudiantado se pueda involucrar en los cargos directivos, promover capacitación y todo ello, ¿no? Ahí lo dejo sobre la mesa. Muchas gracias, Luis. Esta es la última ronda para que aprovechemos el tiempo con los comentarios que quieran vertir sobre la mesa. Doctora. No me la llamen. ¿Cuál es el que está fallando? Bueno, doctora. Temas oscuros, por eso. ¿Qué se debe privilegiar más? ¿La promoción del destino o el fortalecimiento de su infraestructura y por qué? Bueno, a mí me parece que a mí me parece que no es que se tenga que privilegiar, porque bueno, la infraestructura a mí me parece que es muy importante, y cuando hablo de infraestructura no solamente son construcciones, edificios, carreteras, es la misma infraestructura estadística que se debe desarrollar.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Rolando, por ejemplo, cuando dice que la planeación es muy importante. Sin embargo, ¿cómo planear si no hemos tomado la foto de Chetumal? Hay pocos estudios que se han desarrollado sobre la economía de Chetumal. Entonces, me parece que se tiene que desarrollar una serie de estudios que nos digan exactamente cuáles son las actividades, dónde se deben desarrollar las inversiones. Cuando vienen los empresarios, no les podemos decir, bueno, mira, puedes invertir en estos sectores porque, bueno, tienen estas características. Por ejemplo, podemos decir, el turismo es importante en Chetumal. ¿Qué tipo de turismo es importante? Recientemente yo trabajé para Banco Mundial haciendo un estudio sobre el turismo y veíamos, por ejemplo, que en Chetumal es el lugar donde menos gastan los turistas de todos los destinos que hay en Quintana Roo. Es también donde menos se alojan y demandan servicios de hotel, ¿no? También es donde más se alojan con los familiares. Entonces, bueno, si nosotros no generamos esta infraestructura, por ejemplo, estadística, ¿cómo saber dónde invertir, cuánto invertir, ¿no? A mí me parece que todo esto es algo que tenemos que desarrollar en Chetumal. También la infraestructura es muy importante, creo que sabemos que nos hace falta infraestructura, por ejemplo, en nuestras mismas calles, ¿no? Si vienen las empresas, ¿qué es lo que les estamos ofreciendo, ¿no? Quizás si no tenemos banquetas, todo esto es importante y tiene un efecto sobre la competitividad de Chetumal. Creo que debemos de empezar a revisar esos indicadores que utilizan para medir la competitividad, para saber en qué indicadores estamos fallando, ¿no? Vemos, por ejemplo, el número de días para poder abrir un negocio es muy alto en Chetumal, se habla de 560 días, por ejemplo, ¿no? Pero todo esto, bueno, no lo podemos saber si no realizamos estudios y para mí la estadística es parte de esa infraestructura. Muchísimas gracias, doctora. Juan Carlos, ¿cómo debe participar el sector privado? ¿De qué forma el sector público? ¿Y de qué forma la sociedad en la activación económica de la ciudad? Bueno, desde mi punto de vista voy a empezar por la parte más negativa que yo veo, que es el sector público, que parece que es papá Estado. Todo el mundo está esperando que el gobierno haga algo, todo el mundo, esta conversación va vinculada a que el gobierno tiene que hacer algo. Por mi parte, yo tengo que decir que el gobierno municipal de Chetumal ha hecho que haya un grupo de inversores muy poderoso aquí en Chetumal para invertir. Y lo hizo hace un año y han invertido durante un año en nosotros para enseñarnos lo que tenemos que hacer en Chetumal. Lo han hecho, lo están haciendo. Pero empresarios privados he visto muy pocos. Yo en un año apenas me he encontrado los que se pueden contar con las dos manos de una mano y a lo mejor sobran la mitad. Con los dedos de una mano sobran. Yo lo que quiero es tratar de incentivar a los jóvenes y a los empresarios a que se unan y a que salgan. Tiene unas infraestructuras maravillosas. Yo estoy viendo universidades hechas, el edificio ya está hecho, no hay que invertir más. Las calles, sí, están bacheadas, pero se están intentando arreglar. Yo como empresario extranjero no me quejo de esas cosas, porque las puedo llegar a entender. No encuentro formación profesional, veo demasiado titulados licenciados, pero no veo formación profesional, y sin una formación profesional una economía no avanza. Entonces, evidentemente, con muchos abogados, o hay muchos divorcios, o hay muchas discusiones, pero desgraciadamente el fortalecer un desarrollo económico de una región hay que darle una formación profesional. Y después, evidentemente, dar responsabilidad, como bien decía el empresario, a uno mismo. Es decir, los empresarios son los emprendedores, los responsables de que una economía vaya más o menos. El gobierno es un mero administrador, que los que venimos de fuera la agradecemos mucho. Aprovechenla y salgan adelante. Es decir, aquí estamos nosotros para ver quién quiere
recoger ese relevo para que lo que nosotros queremos traer aquí a Chetumal se haga chetumaleño, que no sea extranjero. Esa es la única cuestión. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Para Jaime. Jaime, en tu opinión, ¿cuál debe ser la estrategia para activar la economía de la ciudad? ¿Y cuál sería su impacto de esa estrategia en los próximos 10 años? Mira, no hay una estrategia única, pero yo voy a ser consistente en la reflexión que estoy planteando. La única estrategia de largo plazo para el desarrollo de una ciudad, de un estado, de un país, es nuestra estrategia centrada en la educación, el conocimiento y la innovación. Pero no es hablar del tema de educación, innovación y tecnología como decir, ¿sabes qué? Es meter jóvenes y que en 4 o 5 años egresen y ver si buscan empleo y demás, ¿no? La universidad ha cambiado, el conocimiento ha cambiado. El conocimiento lo encuentras en la esquina, en internet, en la conectividad, en Coursera, en TED, en Google Académico, hasta en Wikipedia, que es debatido, ¿no? Yo recuerdo el caso famoso de Jack Andraka, un muchacho que a los 17 años se le murió un familiar por un tema de cáncer, no lo detectaron tempranamente, y él usó 2 herramientas que son fuertemente debatidas en nuestro mundo académico: Google y Wikipedia. Y con Google y Wikipedia presentó un proyecto, lo mandó a cerca de 300 científicos a nivel mundial, ninguno le hizo caso, hasta que uno dijo, bueno, ven, acércate, te voy a ayudar. Y construyó el primer sensor para detección de cáncer de manera temprana a través de la orina. Muchacho de 17 años. ¿Cuántos de nosotros, cuando estudiamos nuestra carrera, yo soy orgullosamente egresado de la UCRO y lo seguiré siempre, hoy no soñamos con Stanford, con Berkeley, con Oxford o con Harvard, ¿no? ¿Y cómo llegó a ello? Y ahora, ¿quién conoce edX? ¿Alguno conoce edX, la plataforma edX? Coursera, Miriada, ¿no? Ninguno. Pues son plataformas donde ellos te dan las clases y gratuitas, en línea. Si tú quieres aprender de matemáticas, de emprendedurismo, de innovación, de desarrollo social, de programación, de software, de todo lo que quieras, tienes miles de cursos en línea gratuitos. Se llaman MOOCs, cursos masivos abiertos en línea. Y al final del curso pagas un certificado, si quieres un certificado, 500 pesos, tienes tu certificado de Harvard. Por supuesto que es un tema de competencia de trabajo, es un tema de educación continua, no te van a dar un título profesional. También hay sus reglas del juego. Pero si quieres acceder a conocimiento, lo hay. ¿Cuántos queremos escuchar expertos hablar de los temas modernos? Ahí está TED. TED es un movimiento mundial donde speakers de todo el mundo, bajo un tema en especial, encuentran lo que quieras. ¿Cuántos de ustedes quieren encontrar dinero para financiar su idea de negocio de empresa? Esta fundadora, ¿no? Que se basa en los fondos masivos. Es decir, tú planteas una iniciativa, dices sus características y qué vas a dar a cada quien que te aporte un peso. Si te aporta de $1 a $100, de $1,000 a $2, a $5,000, etc., tú dices qué vas a dar si invierte tu empresa. Son formas masivas de inversión. Por eso me refiero al tema es cómo conectamos, ¿no? O sea, la tecnología no es la panacea ni nos va a resolver el mundo, es un medio. Entonces, ¿cómo aprovechamos la tecnología? No todo es Facebook, no todo es Twitter, no todo es Instagram, sino es cómo utilizarla. Entonces, una agenda, cierro en ello, centrada en la educación, innovación y el conocimiento, es la estrategia fundamental para desarrollar un desarrollo de una ciudad, pero bajo un enfoque diferente, un enfoque proactivo, constructivo, de cooperación, de visión y de estrategia. Muchísimas gracias, Jaime. Rolando, menciona 2 fortalezas y 2 debilidades que visualices en la dinámica económica de la ciudad de Chetumal. Empiezo con el tema de las debilidades. Sabemos que a nivel nacional el tema del recurso, sobre todo las inversiones, ya se plantearon como que van a la baja. Por el caso del petróleo, el tipo de cambio está plasmado en el PEP 2016. El hecho también que el Estado, por lo tanto, tiene una reducción de las inversiones y por lo tanto de gasto público. Es una nueva política del gobierno del Estado, la reducción del empleo. Entonces, en este contexto en donde nuestro Estado vive de 3 cosas, el comercio, el consumo y el gasto público, la inversión, y son 3 cosas que van a la baja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder desarrollar temas productivos? De entrada,
Otra debilidad que comentaban, no sé si le entendí muy bien a Juan Carlos cuando dice la profesionalización, pero en México el 30% de la educación se basa en temas de ciencias sociales, mientras que el restante porcentaje, más bien el 70%, perdón, es en temas sociales, mientras que el 30% son en temas de ciencias exactas, matemáticas, ingenierías. En otros países, como pudiera ser la India o países que se están desarrollando, es al revés. El 70% de la población estudia ciencias exactas y el 30% estudia ciencias sociales. ¿Qué quiere decir? Que esos países están desarrollando tecnologías, patentes y temas para tecnificar y desarrollar a sus países. Nosotros estamos avanzando en otros temas sociales, no obstante, no estamos avanzando con el tema del desarrollo tecnológico, que es la base para poder desarrollar cualquier actividad manufacturera, en general. Otra fortaleza, una fortaleza que le veo al caso de la ciudad de Chetumal, y creo que todos coinciden, pues es el tema del capital humano, ¿no? No vi ninguna diferencia con todos. Yo también pienso que es una alternativa para poder desarrollar, y debemos apostarle al capital humano. De hecho, debemos de buscar desarrollar un espíritu emprendedor entre los jóvenes y una nueva cultura de los negocios. ¿Por qué? Basándonos en la debilidad que ya mencionamos, que la inversión y el consumo van a la baja. Entonces tenemos que buscar nuevos mecanismos, y le apuesto a la juventud con el tema del emprendedurismo para poder desarrollar actividades. Otra fortaleza que veo que también puede ser una debilidad es el tema de que no existen vínculos reales entre el gobierno, la iniciativa privada, el sector educativo y el tema social. Por ejemplo, yo tengo un pie en cada lado, que trabajo en el gobierno del Estado, trabajo en la universidad y trabajo con temas de consultoría. Y en cualquiera de ellos, en el primer momento que yo aprendo algo, lo llevo al otro sector y lo socializo, pero es muy difícil para las personas que no están relacionadas con todos esos temas, y creo que es fundamental para poder desarrollar el sur del Estado. Gracias. Muchísimas gracias, Rolando. Cerramos contigo, Luis. La última pregunta sería: ¿qué se debe privilegiar más? ¿La promoción del destino o el fortalecimiento de su infraestructura, y por qué? Bueno, yo coincido con el doctor Juan Carlos. Creo que se debe privilegiar el tema de la promoción turística, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? La promoción del destino. La promoción del destino. Creo que es por allá, porque en cierta medida el hecho de generar un número significativo de divisas para el país, pues se deduce que pues hay un contexto de infraestructura importante. Lo que sí creo en este sentido es que el destino de todo esto que se genera, creo que se debe priorizar en otros sectores. O sea, creo que al promover más al Estado, esto ocasionaría que vengan más inversiones para que de uno u otro modo doten de proveeduría, de servicios, etcétera, a la misma industria turística, ¿no? Que muchas veces toda esta proveeduría viene de otros estados, incluso viene de otros países, o las mismas cadenas hoteleras, restauranteras traen, ¿no? Ya desde sus países de origen. Entonces creo que esto debe ir de la mano, ¿no? Priorizar que la parte de la proveeduría pues se quede en lo local, ¿no? Y esto va muy de la mano con el ir de uno u otro incentivando micronegocios, pequeñas empresas que puedan entrar dentro de otros rubros, puedan estar en otros rubros diferente al turismo, ¿no? Y quisiera yo comentar referente a esto que, pues bueno, todos coinciden que, y quiero entenderlo así, que el tema de Chetumal de uno u otro modo recae en un tema de planeación estratégica, ¿no? Que de repente tenemos muchos elementos positivos, negativos, más positivos que negativos, yo aquí también coincido con ello, pero no tenemos como una planeación estratégica muy bien definida, ¿no? Y está en razón también de definir quiénes participan en esa planeación. Muchas veces esa tarea se le queda nada más al gobierno, ¿no? A esta parte en la que muchas veces ya no sabemos qué tanto se cumple, qué tanto no se cumple, qué tanto llegan los recursos, qué tanto no llegan, ¿no? Entonces, definir quiénes van a participar en esta planeación
tiene que ser de manera conjunta. Yo siempre voy a apostar a los equilibrios sociales, que tienen que ver con los sectores que identifican una sociedad, pero también tenemos que insistir en el mecanismo de quién va a ser garante de eso, de cómo nosotros vamos a saber, de cómo vamos a saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, si los recursos que son para innovación, si son para tecnología, si son para servicios, si son para productos, pues realmente están llegando, ¿no? Realmente se está detonando esta parte, ¿no? O si realmente se están yendo por otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que sí, como sociedad tenemos que encontrar la forma de generar ese mecanismo. No puedo pensar ahorita en el cómo, ¿no? Pero sí tienen que participar los sectores más importantes. Creo que uno de los más importantes es el sector empresarial, y otro más importante también, que nos da muchos aspectos técnicos y que nos ayuda a pensar en muchas posibilidades, es el sector académico. Entonces, de ahí podrían participar muchísimos más, ¿no? Pero sí creo que debemos de priorizar esa parte, ¿no? ¿Quiénes participan en la planeación y quiénes garantizan que se cumpla esa planeación en el periodo que nosotros determinemos? Por mí es todo, muchas gracias. Pues un aplauso para nuestros panelistas. Espero haber escuchado y haber pues, plasmado en el documento lo más cercano posible a sus comentarios, no haber sido fiel al comentario que estaban compartiendo con nosotros. René Lozano Cortés, sobre cuál debe ser la estrategia para activar la economía de la ciudad y cuál será el impacto de esta estrategia en los próximos 10 años. Hace el comentario que aunque no nos guste, la vocación de la ciudad sigue siendo el comercio porque es la que más aporta al Producto Interno Bruto. La otra actividad es la prestación de bienes y servicios que hace el gobierno del Estado, el cual tiene empleados el 35% de la población de la ciudad. Otra actividad que ha recobrado cierta importancia es la manufactura, y si hay un número importante de la población en Chetumal, esto debiera considerarse para el crecimiento económico. Dos fortalezas y dos debilidades. Fortalezas, los beneficios fiscales; debilidades, poca inversión de capital humano. Esto ha llevado a que no haya innovación. Desde 1993 se ha aportado en este sentido en calificar la mano de obra, que de no tenerla no puede desarrollar actividades importantes para emplear a más gente. Esta debilidad ha afectado negativamente para encontrar otras alternativas al comercio y servicio público. ¿Cómo debe participar el sector privado, público y la sociedad? El sector privado realizando inversión productiva que genere empleo. El 95% de las empresas en el Estado ocupan hasta 10 trabajadores y esto el reto que plantea es generar una cultura empresarial. Quintana Roo es el penúltimo lugar en competitividad y eso es importante tomar en cuenta. ¿Qué se debe privilegiar más? ¿La promoción del destino o el fortalecimiento de su infraestructura y por qué? No es que se tenga que privilegiar, este es un tema en el que varios de los panelistas coincidieron. No es que se tenga que privilegiar, la infraestructura es muy importante, no solo se trata de edificios, sino también de estadística. Hay pocos estudios que se han desarrollado sobre la ciudad de Chetumal, es necesaria la foto para planear. Según un estudio que realizó el Banco Mundial, Chetumal es donde menos alojan los turistas, donde menos gastan. Entonces, si nosotros no generamos esta infraestructura estadística, ¿cómo sabemos dónde invertir, cómo planear? Estas fueron las aportaciones de la doctora René Lozano. Rolando Méndez Navarrete, ¿qué se debe privilegiar? Él menciona el fortalecimiento de la infraestructura, la planeación es el tema, debe tener una visión. ¿Cómo se ve? El lugar más exitoso de planeación es Cancún, el cual ha sido estudiado por varias naciones. Reitera que la planeación es el aspecto más importante para el desarrollo de la ciudad. ¿Cómo debe participar el sector privado, público y la sociedad? Menciona sobre la articulación que debe existir entre el sector privado y el público. Hay legislación en la entidad que no se conoce, pero es importante que se haga una promoción del tema. Existe una ley de prestación de servicio público y es importante que la iniciativa privada conozca y se involucre. En su opinión, ¿cuál debe ser la estrategia para activar la economía de la ciudad? Y esa estrategia, ¿cómo se ve en 10 años? Es necesario tener una visión, se requiere planear. Fue insistente el maestro en este tema.
Si tenemos una visión de lo que queremos para Chetumal, se puede lograr. Es necesario que el gobierno le apueste a los temas productivos, no solo a temas de infraestructura. Existe capital humano. El tema del capital humano también fue una idea compartida por quienes integran esta mesa de panel. Y, por ejemplo, en el colegio vendemos conocimiento a través del servicio de consultoría. El capital humano está siendo desperdiciado y se requiere movilizar, despertar. Hace propuestas de considerar a Chetumal como centro de entrada de Centroamérica, propiciar mayor intercambio económico con Belice y Guatemala, porque se los considera como mercados naturales, así como Chetumal como centro distribuidor de turismo a otros países cercanos. Dos fortalezas y dos debilidades. Debilidad: no existe vinculación entre el sector público, privado, productivo. Hay una amenaza de reducción del gasto público. Bueno, no una amenaza, y es una realidad. El 70% de la educación se basa en ciencias sociales. En otros países el desarrollo del 70% en ciencias exactas. Avanzamos en otros temas de carácter social, pero no en el tecnológico, que es la base para el desarrollo económico. Fortalezas: capital humano. Debe generarse un espíritu emprendedor en la juventud para poder desarrollar actividades económicas. Luis Protonotario, en su opinión, ¿cuál debe ser la estrategia? Estamos viviendo un contexto saturado en materia de empleo. Trabajar en el gobierno se convierte en una meta aspiracional, y esto es así por las pocas alternativas en el mercado. Se le ha apostado al turismo, pero se debe aprovechar la ubicación del sureste mexicano para el desarrollo de una industria ligera, para ser proveedores de las empresas locales. El mercado del turismo y el comercio se ha ido saturando. Debe haber una participación más directa de las cámaras empresariales en los planes de desarrollo, porque no se tienen los datos suficientes de lo que necesita la ciudad, pero no se tiene certeza sobre el camino, porque no se aprovecha de manera correcta la situación geográfica para tener un equilibrio como sociedad. Es importante innovar para crecer. El tema de la innovación también es una idea recurrente en quienes integran esta mesa. Como sector empresarial, y en esto fue reiterativo Luis Protonotario, se debe exigir al gobierno que todas las negociaciones se hagan en relación de emplear a la gente, no de beneficios empresariales directos, y debe existir una serie de mecanismos para rendir cuentas. Menciona dos fortalezas y dos debilidades. Debilidades: la ciudad de Chetumal no tiene garantía del cumplimiento del plan de desarrollo del gobierno del Estado, no sabemos qué ocurre con ello. Como sociedad no hemos generado un mecanismo que nos permita cuestionar hacia dónde están encaminadas las decisiones del gobierno. Fortaleza: el capital humano. Tenemos un gran conglomerado, pero no tenemos dónde colocarlo. No tenemos la oferta empresarial ni el servicio público, pero tenemos la capacidad para formar a ese capital humano. ¿Cómo debe participar el sector público, privado y sociedad? La gran posibilidad de detonar a la ciudad lo tiene el sector privado. Es importante, nuevamente menciona, generar los mecanismos para que como sociedad se puedan tener esas posibilidades. La aportación tributaria es de las más bajas en el país, lo cual contrasta con la entrada de divisas. El sector privado debe buscar las alternativas de desarrollo. Desde la sociedad necesitamos promover una cultura de legalidad, de paz, para lograr esos pisos mínimos de convivencia. Cuando vienen las inversiones, vemos que los gobiernos están gestionando el ofrecimiento de condiciones de inversión, pero también deben negociar que sean mejores los empleos que se ofrezcan en la ciudad, a fin de retribuir a los egresados de las universidades. ¿Qué se debe privilegiar más? ¿Promoción del destino o el fortalecimiento? Se debe privilegiar la promoción del destino. Al promover más al Estado, vienen las inversiones y la ciudad puede convertirse en proveedor de servicios turísticos. Y nuevamente hace un llamado a la sociedad para participar, rendir cuentas al gobierno, y que los empresarios y el sector académico deben participar en mayor medida, puesto que se requiere este conocimiento para tomar decisiones. Jaime González Mendoza: ¿cómo debe participar el sector privado, el sector público y la sociedad? Es hijo de padre chetumaleño. Considera que primero hay que dar una lectura del contexto. Hay un área de conocimiento con entorno cambiante, pero hace falta conectar y generar esta conexión a partir de una agenda. El valor más importante es intangible. Se debe generar una agenda de educación para que surjan creativamente ideas de negocios y para conectar. Esta fue la idea reiterativa de Jaime González sobre la conexión, la conectividad y la educación, dar el salto, evolucionar.
Hace unos 7 meses el director de Harvard estuvo en México y habla sobre las posibilidades que se tienen para construir. Mientras más conocimiento se tenga al alcance, mayores son las posibilidades de generar ideas. ¿Qué se debe privilegiar más? ¿La promoción del destino o el fortalecimiento de su infraestructura? No son excluyentes, el punto es compartir una misma visión en torno a la cual se deban articular todas, se debe aprovechar el capital humano de la ciudad. El tema es cómo despertamos ese capital humano. Cuando conocemos las razones por las que crecen las ciudades, nos damos cuenta que se requiere, nuevamente menciona, establecer puentes de innovación y crecimiento. No podemos aplicar la idea ortodoxa de crecimiento económico. El reto es cómo generar por sí solos desarrollo, ideas, conexiones y talentos. ¿Cuál debe ser la estrategia para activar la economía? No hay estrategia única, pero se requiere educación, conocimiento e innovación. El tema es cómo conectamos, cómo aprovechamos la tecnología. Se requiere una agenda de estos 3 ejes que se haga con otra visión de manera proactiva, con cooperación y estrategia. Mencione 2 fortalezas y 2 debilidades. Fortaleza, capital humano. Lo que falta lograr es el salto creativo. Otra fortaleza es la seguridad con un sistema favorable. El reto, la conectividad y la falta de atracción de inversión. El tema del liderazgo también es relevante. Gracias. El tema del liderazgo también es relevante. El tema del liderazgo también es relevante para salir adelante. Esto tiene que ver con la visión de largo plazo. El punto es cómo construyes esa visión. Finalmente, Juan Carlos Sepúlcre Fuentes menciona 2 fortalezas. La fortaleza de la ciudad, humildad y tesón de su gente para defender su ciudad, además del potencial representado en el clima. Las personas de Chetumal saben qué hacer, es importante trascender el aspecto conservador y convoca a hacer equipos de trabajo para poder innovar. En su opinión, ¿cuál debe ser la estrategia para activar la economía? Debe ser la unificación de un destino fuerte de la ciudad, explorar la agricultura a corto plazo. La industria ligera requiere de logística, empresarios que también requieren conocimiento, pero sobre todo se necesitan emprendedores. Es verdad que el comercio vive de lo que se factura, pero Chetumal debería observar los canales de salida económicas que tiene para crecer. Es importante notar que los empresarios requieren garantía jurídica, seguridad y mano de obra productiva. La formación profesional es lo que se está dejando de lado en este punto y se requiere también mano de obra calificada. ¿Qué se debe privilegiar más, la promoción del destino o el fortalecimiento de su infraestructura? Para sacar de Chetumal mercancía, conocimientos o cualquier otro producto debe existir infraestructura. Aunque puede mejorarse, la sociedad de Chetumal hace falta una comunicación con el exterior, aún y cuando lo tienen todo, internet, talento, falta coraje para dejar la inconformidad. Juan Carlos comparte muchas de sus ideas con Jaime González respecto a esta conectividad con el mundo. Sabe de estudiantes que al terminar la carrera se van a encontrar oportunidades al norte del estado, lo cual considera no es posible porque Chetumal tiene un gran potencial. ¿Cómo debe participar el sector privado? ¿De qué forma el sector público y de qué forma la sociedad? El sector público parece papá Estado, todos están esperando que haga algo. Lo que ha hecho el municipio de Tompe Blanco es atraer la inversión foránea y esto ha dado resultado. El gobierno finalmente se convierte en un mero administrador de un momento. Los empresarios son quienes montan la empresa para toda la vida. Este sector es fundamental. La sociedad de Chetumal es hospitalaria, tranquila y con talento. Por lo tanto, se requiere aprovechar estas fortalezas para crecer aún más. Sé que seguramente hay muchísimas preguntas. No está planeado dentro de lo que habíamos nosotros hecho, digo, por la cuestión del tiempo, pero si no tienen nada más que hacer, nosotros venimos a esto. La verdad es que nos interesa mucho saber la opinión de todos. Aún así, tienen en sus manos una encuesta que hicimos, son las mismas preguntas que le hicimos a los panelistas. Lo que queremos hacer es reunir toda esa información, sacar un resumen. Hay muchas vertientes que salieron el día de hoy, pero queremos que poco a poco ir aterrizando todas estas ideas
nuevos talleres, en nuevos foros, que salga de aquí una estrategia. Lo que se busca es que tengamos una estrategia común, que todos de alguna manera sepamos hacia dónde queremos ir. Creo que ese punto se tocó bastante en la mesa. ¿Qué queremos hacer? ¿Para qué somos buenos? También ser claros para qué no somos buenos, también definir esa parte. Y bueno, al final de cuentas lo que queremos es una mejor ciudad, mucho más competitiva, aprovechar lo que sabemos que tenemos, que somos buenos aquí en Chetumal, que sabemos hacer las cosas bien, pero hay que ponernos de acuerdo. Entonces, no sé, abrimos a preguntas, más que preguntas son opiniones, ¿no? Yo creo que tienen que arriesgar. En alguna ocasión mi padre me dijo, si a los 20 no eres valiente, a los 30 no eres rico, eres gallo que enterró el pico. Les lo comento porque así lo deben ver ustedes. Tienen que ver qué oportunidades hay, qué pueden desarrollar, cuáles son los servicios que nosotros como consumidores demandamos. Y una situación que hay aquí en Chetumal en lo particular es que la distribución de productos y mercancías es un tema que no está muy abundado. Otra situación que tampoco se ha abordado es que Chetumal tiene mucha historia, muchas posibilidades de desarrollo turístico. Podemos ser promotores de turismo, ¿sí? Invitar vía internet a gente internacional que nos visite y hacer nosotros como guías de turistas, promover a la ciudad, ¿sí? Entonces, es una situación que debemos abordar. En lo particular, considero que sí se ha preparado a la gente, sí se ha preparado a los estudiantes, sin embargo, tienen que despertar, ¿sí? El tiempo pasa volando y a medida que pasa el tiempo, ¿qué quieren ser? ¿Un ancianito feliz o un gruñón? Te los dejo de tarea. Hola, buenas tardes. Voy a dar mi punto de vista como joven, como chetumaleño, como utopista, como pragmático. Algo que podrá sonar muy feo, pero Chetumal está mal. Quizá todos lo hemos pensado en algún momento. Lo digo no como pesimista ni como fatalista, sino como el primer paso de reconocer el problema, ¿no? Ya no estamos en la negación, tenemos que pasar a reconocerlo, empezar a solucionarlo. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, como decía Sócrates, para poder entonces empezar a actuar y empezar a cambiarlo. Con el maestro Rolando veíamos los diferentes pensamientos, o sea, fuimos viendo las diferentes corrientes, los diferentes filósofos, tocamos el tema de los utopistas, pero me gusta más que la definición de Tomás Moro de esta ciudad, que no existe, fantástica, fabulosa, donde todo es perfecto, la que dice Eduardo Galeano, que la utopía es lo que nos impulsa a seguir adelante, que cada vez que yo camino, la utopía se aleja. ¿Y para qué nos sirve? Para eso, para seguir caminando. Pero lo tomo desde mi pragmatismo, que nos ancla a la realidad, a buscar cómo alcanzar esa utopía, a ponernos metas no simplemente en el largo plazo, sino en el corto y en el mediano plazo, que nos lleva a buscar el vivir bien, pero a través de cosas que pueden realizarse. Decía el maestro Orlando que debíamos invertir en infraestructura en lugar de promoción, y yo estoy totalmente de acuerdo. No podemos traer empresas y que vengan y que luego se den cuenta de la realidad de las calles que somos conocidos. Todos hemos dicho Chetubachi. Estamos en una zona que precisamente se está hundiendo. Entonces tenemos que mejorar la imagen para que entonces podamos traer más infraestructura, para que entonces podamos traer a más personas que quieran invertir en nuestro territorio, y es donde se va a entrar y se va a encontrar el vínculo. Tenemos la teoría de los polos de desarrollo, que es una empresa motriz que va a venir y se va a encargar de diversificar y de dinamizar la economía, y tenemos todas las cualidades. ¿Por qué no apostarle? Tenemos ingenios azucareros, a ser como Zacapa en Guatemala, o como Jamaica con sus rones, o como Cuba. Tenemos las capacidades, pero tenemos que atrevernos a soñar. Tenemos que entonces crear o perder la idea de que el Estado debe ser céntrico, de que es el Estado el que tiene que invertir simplemente, que si bien existe el multiplicador de la inversión, es cierto que se va a ver un multiplicador mucho mayor si son más personas las que vienen y las que invierten. El Estado entonces debe ser el regulador, debe ser el que permita las condiciones adecuadas para transformar el crecimiento en desarrollo económico. Tenemos muchas cosas, tenemos que visualizarnos cómo queremos ser, como mencionaron todos los especialistas, la visión que tenemos.
Mi amigo Miguel tiene la cerveza Curvato, muy buena, muy rica. ¿Por qué no entonces posicionarnos así como está la Pacífico en Sinaloa? ¿Por qué no entonces aspirar a ser una cerveza que sea icónica del estado, icónica del Caribe, algo que sea tan nuestro, propio de nuestra historia, que nos llene de orgullo, difundirla? Entonces ahí es donde debería de entrar la cultura de nosotros, de esta idea de comprar lo propio, comprar lo nuestro, lo que producimos acá. Estamos en un cambio y estamos en un momento coyuntural, que el dólar está altísimo, que todo está más caro, y es cierto, y mi iPhone me va a salir mucho más caro, y si yo voy a Walmart me va a salir más caro, pero podemos comprar lo local, podemos comprar lo que se produce acá, así apoyamos a la economía. O sea, tenemos que cambiar esa idea de que el nacionalismo es yo soy mejor que los demás, que yo soy mejor que los de otras zonas, que yo soy mejor mexicano porque vivo en Chetumal, que todos los que viven en Belice, en Guatemala, etc. Para cambiar una idea de que el nacionalismo es aquel que quiere vivir, que quiere transformar las cosas, que quiere aspirar a algo a ser mejor. Decía en una clase con el maestro, es que tenemos los recursos limitados. Es cierto, ¿cómo vamos a optar por un proyecto A o por un proyecto B? Si construir un hospital o construir una carretera. Bueno, también si perdemos esa idea de que es el Estado el que tiene que ser el único y el que ejerza la hegemonía en la inversión, pues entonces nunca lo vamos a poder hacer. Si rompemos esta idea, entonces ¿qué pasa si nosotros concesionamos? Si nosotros nos atrevemos a permitir la inversión privada, si entonces retomamos los 3 puntos que nos garantiza el índice de desarrollo humano: educación, índice de vida y distribución de la riqueza, entonces debemos invertirle más en la cuestión de la Universidad de Quintana Roo. Algo también ahí del nacionalismo, decimos muchos, es que me quedé en la UCRO. Uy, ¿por qué? Tú te hubieras ido a Harvard, como decía nuestro Jaime, te hubieras ido a Stanford, a Yale, tienes mucho potencial. ¿Por qué te quedas en la UCRO? ¿Y por qué la UCRO entonces es vista como algo malo? ¿Por qué es visto como quedarte a estudiar acá, como quedarte rezagado, quedarte estancado, como no tener visión a futuro, como no tener metas, como no tener visión? O sea, yo creo que es ahí la cuestión cultural que tenemos que cambiar, que tenemos que adoptarnos, que tenemos que vernos y querernos a nosotros mismos, tenemos que querer a Chetumal con una visión para mejorarla, para ser felices. Tenemos que entonces adoptar metas a mediano y a corto plazo, tenemos que invertir más en esto, buscar mejores hospitales, ser un destino que venga la gente de otros lados, porque quiere decir, es que en Chetumal hay los mejores hospitales para cáncer, o para oncología, para etcétera. Entonces, que de esta forma nos estemos posicionando como algo más allá. O sea, querernos, atrevernos a soñar. Y la mentalidad de la innovación sí suena muy bonito. Es una retórica muy buena y que se tiene que hacer porque hay quienes sí son de ese ámbito. Pero ¿qué pasa con aquellos que no se ven como empresarios? Que aquellos que estudian como yo relaciones internacionales y que su campo laboral es en una dependencia del gobierno. Pero decimos, es que no hay trabajo. Pero ¿por qué no cambiamos el chip? En lugar de decir, es que no hay oferta de trabajo, son las empresas las que tienen que garantizar la oferta de trabajo porque la demanda de los estudiantes que egresamos es muy alta. ¿Qué pasa si cambiamos el chip y nosotros nos vemos como la oferta? ¿Qué le oferto yo a la empresa que tiene una demanda de trabajo? ¿Qué puedo yo, Luis Miguel, ofrecerle que no puedan ofrecerle a los demás estudiantes de relaciones internacionales? ¿Cómo yo me distingo del resto? Entonces, en el momento en el que nosotros cambiamos esa mentalidad y de que buscamos superarnos a nosotros mismos, pues entonces vamos a decir, bueno, ya hablo más idiomas, o ya tengo este curso, este diplomado, etcétera, pues entonces ya puedo aspirar a un mejor trabajo. Ya no voy a trabajar simplemente en una empresa de telefonía celular, sino que puedo aspirar a una gerencia, etcétera, porque ya sé, porque tengo las capacidades y porque me distingo del resto. Entonces es cuestión de mentalidad, cambiar el chip, atrevernos a soñar. Entonces, reconocer que tenemos el problema, sí, pero reconocer que podemos cambiar. Ser utópicos, sí, pero no en el plano de lo irreal y de lo inalcanzable, sino fijarnos metas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Querernos, querer nuestra tierra, querer ese terruño, pero con esa idea nacionalista de mejorarla, de siempre cambiarla. Como decía el maestro Jaime, existen muchos portales para quienes les interese el cambio. Coursera, también el Massachusetts Institute of Technology ofrece toda la información, todos los cursos, laboratorios, conferencias, gratis para todos los estudiantes. Ya la cuestión de la titulación es otra cosa, pero la información ya la van a tener, ya van a tener los medios. O sea, la tecnología y esta universalización a través del internet nos permite poder entrar en contacto con las grandes mentes, nos permite sentarnos en los hombros de gigantes para entonces tener una nueva visión del mundo. Atrevamos a cambiar nuestra visión. Rápidamente tengo algunos apuntes. Considero que lo que necesita la zona sur de Chetumal o la zona sur de Quintana Roo, Chetumal, es una política económica gubernamental concreta que atienda las necesidades de la iniciativa privada, así como de los estudiantes y la sociedad
sociedad en general, que permita fortalecer la estructura económica de la zona. Aquí coincido con Juan Carlos. Y en la zona sur, Chetumal tiene un gran potencial productivo que necesitamos o que se necesita fortalecer. Tenemos agricultura, ganadería, que puede convertirse también como uno de los principales proveedores para la zona norte del estado. Hay potencial. Pero no se ha podido, debido a la falta de voluntad política y de conocimiento, lo que ha ocasionado una situación de acierto y error, que desafortunadamente ha sido más de errores y que mantiene una situación de estancamiento económico en la zona sur. Las debilidades. Aquí coincido con lo que dice Luis. Necesitamos hace falta una mayor transparencia para conocer la aplicación de los recursos, una rendición de cuentas claras para conocer en dónde se están canalizando las inversiones. Se habla de millonarias inversiones, pero desconocemos a qué tipo de obra. En la zona sur, Chetumal se encuentra estancada y no se ve esa situación. La iniciativa dice la derrama económica ha sido nula. La iniciativa privada tiene falta de confianza para invertir y arrendar capital. Conozco, y aquí conozco a dos empresarios, notables empresarios, otros aquí mi maestro Salvador, aquí mi amigo Luis, que han tenido que luchar para mantener a flote sus establecimientos. ¿Por qué? Porque se ha dado prioridad a las grandes cadenas comerciales, que esto, en lugar de beneficiar, ha sido perjudicial para las micro y pequeñas empresas. Entonces ha sido muy duro para ellos poder mantenerse a flote y tienen ganas de invertir, pero no lo pueden hacer ante la competencia de utilidad que representan las grandes cadenas. No podemos competir con la zona norte del estado, debemos buscar nuestros propios caminos. Majahual ha tenido un desarrollo, pero le falta calidad. Chetumal tiene un gran potencial y necesita buscar sus propios caminos. Chetumal, reitero, puede ser una fuente importante de extracción de productos hacia la zona norte de Quintana Roo. En un momento, hace algunos sexenios, se intentó hacer